hermano, te saluda Mindy de Hércules. El día de hoy tengo el privilegio de presentar a mi esposo con el tema de evangelismo. Espero que seas tú también edificado como lo han sido otros hermanos. Así que suscríbete, comparte y dale like para que la palabra del Señor pueda seguir siendo expandida. Te esperamos mañana con un nuevo segmento. Adiós. Hola, ¿cómo están mis queridos amados hermanos? Que Dios me les bendiga, que tengan un cordial saludo desde Chicago, Illinois. Y aquí mi familia, la familia Hércules, está mandándoles un cordial saludo también. Me la bendiga, y para nosotros es un enorme privilegio y responsabilidad llevarles el consejo de la palabra en esta ocasión. Quisiéramos empezar dándoles el tema de esta noche, que el tema para nosotros que le hemos puesto a esto es: ¿por qué debemos evangelizar? Nosotros hemos estado alrededor de mucho tiempo escuchando la palabra del Señor. A ti que nos escuchas, a ti que en algún momento estás llegando por primera vez a la iglesia, o que tienes poco tiempo de haber aceptado al Señor Jesucristo, y también a ti, mi hermano, que ya tienes muchos años de haber aceptado al Señor Jesucristo. Para nosotros como familia ha sido un compromiso comenzar a dar aquello que para nosotros ha sido una bendición, ha sido una transformación, comenzar a compartir un poquito. Y te quiero traer a la idea de cuándo fue que tú escuchaste por primera vez la palabra del Señor. Cuándo fue que por primera vez tú escuchaste de los caminos del Señor, de Jesucristo que había muerto en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Cuándo fue que tú lo escuchaste por primera vez? Y conforme tú vayas ya comenzando a recordar, vamos a ir desarrollando el tema. Queremos dejarles este consejo de la palabra del Señor en su corazón. Dice: ¿por qué debemos evangelizar? Yo me recuerdo cuando era un niño. Yo tuve la dicha de crecer en un hogar cristiano, y tuve la dicha de cuando yo comencé a crecer, ya mi familia, mis tíos, que fueron con los que yo crecí, mi abuela, mi amada abuela, yo pues de cariño en casa le decía Mamá Rosita. Sí, Mamá Rosita era mi abuela, con la que yo tuve el privilegio de crecer, y mis tíos, ellos ya habían aceptado al Señor Jesús. Entonces, en mi conocimiento está de que íbamos a la iglesia, que ellos salían a campañas, que iban a tocar puertas. Entonces, yo recuerdo esas etapas donde yo escuchaba que los adultos hacían campañas de evangelismo, y iban a tocar, llevaban instrumentos a determinado lugar y hacían campañas. Y ahí es donde yo comienzo a escuchar cómo ellos comenzaban a interactuar con las personas. Recuerdo que mi tío muchas veces me contaba también sobre esa oración de fe que yo tenía que llegar a tomar en algún momento, esa decisión, mi tío y mi tía, que me están escuchando, saludos también, de tomar esa decisión de yo aceptar al Señor Jesucristo a la edad de 6, 7 años. Y comenzaban a enseñarme cómo yo tener una conciencia de lo bueno y de lo malo, pero un poco más con responsabilidad. Y fue así como yo, a la edad de los 6 años, reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y comienzo yo a crecer en una iglesia allá en un lugar en Guatemala, que fue donde yo crecí. Yo tengo la dicha, mi querido amigo y hermano, de ser salvadoreño guatemalteco. Tengo familia en Guatemala y tengo familia en El Salvador. Así es que pues soy de nacionalidad salvadoreña, pero criado en Guatemala. Así es que tengo esa dicha de tener familia en ambos lados. Y en Guatemala es que yo comienzo a hacer mis primeros pasos en fe. En mi niñez, en mi juventud, fui comprendiendo qué era la oración que en aquel entonces había hecho. Conforme fui creciendo, conforme fui dándome cuenta del compromiso que había tomado con Dios y conmigo mismo, el compromiso que había tomado de comenzar a conocer las Escrituras. Quería saber quién era ese Dios que me habían presentado. Quería saber por qué yo era un pecador, por qué yo tenía que pedir perdón por algo que no había hecho. Y me fui involucrando poco a poco en la palabra del Señor. Y yo te quiero preguntar a ti, que si comenzaste ya a recordar cuándo fue que tú escuchaste por primera vez del Señor Jesucristo. Maybe fue en un lugar allá en Firenze, ya en Italia. Maybe fue del país natal donde tú eres, dígase Centroamérica, Europa, no sé de dónde tú eres, de dónde nos estás escuchando, pero si ha habido esos momentos a memoria, yo quisiera que recordaras quiénes eran esas personas que te hablaron de Dios, qué estaban haciendo, cómo estaban en ese momento. ¿Te estaban dando una mala noticia? ¿Te estaban dando una buena noticia? ¿Te estaban en algún momento regañando? ¿O te estaban en algún momento ofreciendo un paquete
no sé, tal vez de pare de sufrir. No sé cómo tú escuchaste de pronto la palabra de Dios, pero yo te quiero traer a tu conocimiento. Yo sé que tú ya lo sabes, solo vamos a recordar un poquito. Yo sé que tú ya tienes el conocimiento de qué es evangelio, cuál es el significado de evangelio. Según el diccionario bíblico, certeza, que es el donde nos estamos apoyando ahorita, este diccionario bíblico dice: evangelio significa buenas nuevas. Sí, igual como se llama nuestro canal, se llama Good News. Y dice by Alexander Hércules, porque soy yo el que las da, pero son las buenas nuevas de salvación que la palabra nos enseña. Así es que evangelio significa good news, significa buenas nuevas. Y el evangelismo o el evangelista es un mensajero de buenas nuevas, de buenas noticias. Ese es el significado en sí. Así es que cuando tú escuches evangelio es buenas nuevas. Yo sé que tú ya lo sabías. Solamente estamos tratando de hacer una recopilación de datos para ir entrando al desarrollo de este tema. ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Por qué yo? Si hay unas personas que tienen el talento, y hay predicadores que lo hacen, y hay evangelistas por el internet, por la televisión, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Yo ya acepté al Señor Jesucristo, y como ya lo acepté, pues no necesito nada más, ¿cierto? En sí, cuando nosotros nos ponemos a preguntar ¿por qué lo debería hacer yo? Es ¿por qué es tan importante evangelizar? Y aquí quiero llevarte a unos puntos. Tú sabes perfectamente desde Génesis que el hombre viene, es creado por Dios, el hombre viene, cae en un pecado que es la desobediencia, se le dijo no tomes de ese árbol, de ese fruto, viene y independientemente aquí no vamos a, el tema no es buscar quién fue el culpable, que sabemos que Eva es la que le da el fruto a Adán y pues él escucha a ella, comen del fruto, caen en desobediencia y viene el conocimiento del bien y el mal y de ahí viene la raíz del pecado, la desobediencia. Y ahí viene la raíz del pecado y de ese pecado nos trae a nosotros como seres humanos muerte. Y la muerte es la separación de Dios y el hombre. Entonces el pecado va a traer muerte. Y dice en Romanos 3:23, quiero, si puedes buscarlo, búscalo, y si no, dice en Romanos 3:23. Dice: por tanto, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, o todos pecaron, dice en algunas versiones, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. También dice el 24, muchos no leen el 24, generalmente leemos solo el 23. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, siendo justificados, o sea, somos injustos, no estábamos siendo justificados. El 25 aún, Romanos 3:25 ahora dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su gracia para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, nos están hablando de pecados, están hablando de paciencia, están hablando de justificación. En Romanos estamos dándonos cuenta que ya comienzan a haber algunas cosas que el ser humano trae. Venimos arrastrando. La palabra de Dios declara que es mediante el poder de la sangre de Jesucristo, de la obra de Jesús en la cruz, que somos perdonados y el Señor nos otorga justicia de Dios. Ahora quisiera llevarte a 2 de Corintios. Estamos viendo por qué necesitamos evangelizar. Ya nos dimos cuenta que necesitamos, somos pecado, ya nos dimos cuenta que necesitamos ser justificados, ya nos dimos cuenta que necesitamos esa paciencia, y ya nos dimos cuenta que los pecados, fuimos justificados de los pecados pasados. Ahora, en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Está hablando de Jesucristo. 2 Corintios 5:21 dice eso.
Se nos dice que en la cruz del Calvario se realizó la más importante transición de todos los tiempos. En la cruz del Calvario se nos habla que fue el sacrificio más importante. Ahí se sacrificó al cordero inmolado, a ese cordero que no tenía ningún error, a ese cordero que no tenía defecto alguno. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta, yo sé que tú ya lo sabes también, que para el perdón de pecados se usaba un cordero, se sacrificaba, se hacía cierto ritual y pues uno quedaba libre de pecados. Recuérdate que sin sangre no hay perdón de pecados. Ahora se nos habla que en la cruz del Calvario Jesucristo deja el trono, se hace humano, se hace carne y deja el trono, muere en la cruz del Calvario. Dios dice que lo hace pecado para justicia nuestra. En Mateo 5, 18 y 19 quiero ir entrando a por qué tenemos que evangelizar. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. En el 19 dice, porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El pecado es muerte, eso nos lo enseña Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí queríamos llegar. Con esto vamos a comenzar a desarrollar este tema. Ya nos dimos cuenta que somos pecado, que somos injustos. Ya nos dimos cuenta que del corazón del hombre solo puede haber, dice otra vez repitiendo el 19, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, o sea, los robos y los falsos testimonios y las blasfemias. Mi querido amigo y hermano, en esta ocasión, pues hermano porque estamos hablando a la iglesia, en algún momento nos hemos sentado a la iglesia y muchas veces hemos dicho, yo no puedo evangelizar. A mí no me nace predicar. A mí no me nace, y yo veo que cierta hermana, o nuestra pastora en este caso, lo hace muy bien. Yo sé que hay hermanos que van y son misioneros y evangelistas. Yo te vengo invitando a ti a que hagamos un recordatorio de quién éramos nosotros antes de haber escuchado esa palabra de salvación que escuchamos en la calle, en el radio, en un púlpito, en una iglesia, en la casa, de parte de nuestros padres. ¿Quiénes éramos nosotros? Lo único que podemos darnos cuenta en esta serie de textos bíblicos, que lo que queremos es traerte un mensaje bíblico. No te quiero traer un mensaje de mí, de mi corazón, de mi emoción. Te quiero traer un mensaje bíblico. Nos podemos dar cuenta que del corazón del hombre solo emanan cosas malas. Nos podemos dar cuenta que desde que antes de nacer ya venimos arrastrando el pecado de la desobediencia de Adán. Nos podemos dar cuenta que somos injustos. Nos podemos dar cuenta que también venimos arrastrando esa maldición que es la paga del pecado es muerte. Eso lo dice Romanos 6:23. Cuando venimos a reconocer a Jesucristo en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que vamos a nacer de nuevo. ¿Te recuerdas? Yo sé que sí, y no te la voy a traer a mención porque ese es otro tema, pero tú te recuerdas aquel filósofo, aquel conocedor, aquel maestro Nicodemo, la plática que tiene con Jesús. ¿Y cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, porque de cierto te digo que es necesario que el hombre nazca del agua y del espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Cuando tú y yo venimos y tomamos esa decisión de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, comenzamos a traer beneficios. ¿Y esos beneficios cuáles son, mi hermano? Te estoy hablando así un poquito más rápido porque quiero entrar al tema. Apenas estamos entrando al principio. Los beneficios que nosotros tenemos los vamos a ir viendo en Colosenses 1, del 13 al 14. Y dice, en el 13 dice, Él nos ha liberado de las autoridades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El 14, en quien tenemos redención, el perdón
de los pecados. Entonces, cuando venimos y aceptamos y hacemos aquella oración de fe que alguien nos predicó, que alguien vino y nos habló de que nosotros éramos pecado, estábamos en el pecado y que la paga del pecado es muerte, y aceptamos al Señor Jesucristo, venimos y tenemos un arrepentimiento de pecado y reconocemos a Jesucristo como Salvador. Obtenemos este beneficio. Repito, 1 Colosenses 13:14 dice: Él nos ha liberado de las autoridades de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. O sea que fuimos liberados. ¿En algún momento te has puesto a pensar qué harías tú si vieras a una persona atada, pero con un lazo que tiene fuego, o con un lazo que tiene púas? O si viéramos en algún momento que un niño va a caer a un precipicio, ¿cómo actuaríamos nosotros? Algunos gritaríamos: ¡auxilio! ¡Auxilio! Algunos iríamos corriendo a rescatar a ese niño. Otros fuéramos a traer una tijera rápida y cortáramos esos lazos de púas que están lastimando a una persona. ¿O qué harías tú si en algún momento vas en la calle y comienzas a ver a alguien que se está quemando? Tal vez nos tiráramos encima a rodar, porque hemos visto muchas veces en películas o hemos aprendido que si rodamos pues se apagan las llamas. Otros fuéramos a traer un cántaro de agua, o trajéramos un extinguidor y comenzáramos a apagar esas llamas. Yo pienso que tú y yo, al ver lo que en realidad estuviera trayendo aflicción a una persona, estuviera trayendo gritos, dolor a una persona, trataríamos de hacer en lo posible algo por ayudarle. Pero ¿quién de ustedes, o de este lado yo, al ver que una persona va a morir, voy a poner mi cuerpo, voy a poner mi vida por esa persona? Dice la palabra del Señor que pueda que no haya ninguno, y si hubiera, dice que tal vez sea por un familiar, que moriríamos por otra persona. En esta ocasión, mi querido amigo y hermano, Jesucristo ya lo hizo. Murió por ti y por mí, y Él nos está justificando, Él nos está liberando. Y aquí en Tesalonicenses, Él nos está hablando de que Él nos ha liberado de las tinieblas, Él nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Él nos está trayendo a una redención de pecados. Entonces estamos teniendo esos beneficios en el Señor. Y es tan importante podernos dar cuenta que antes nosotros éramos enemigos de Dios, y ahora Él nos hace hijos y sacerdotes. Y eso lo podemos ver en Romanos 5, del 6 al 8. Y no lo busques, solamente quiero que tengas en mente que nosotros antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, y Él ahora nos hace hijos y sacerdotes. Ahora, ¿para qué fuimos entonces rescatados del mundo? ¿Para qué nosotros hemos venido y obtenido esa salvación? ¿Por qué yo tengo que evangelizar? Si yo antes estaba perdido y ahora vivos, yo antes estaba muerto y yo ahora tengo vida en Jesucristo, yo antes estaba destituido y hoy estoy dentro de... Mi hermano, solo hay un propósito con eso. Uno es que tengas tú el conocimiento de la palabra y seas salvo, y para que vayas y pregonemos las buenas nuevas de salvación. Dice que hay verdades. El evangelio de Dios es poder. El evangelio de Dios, tenemos que estar seguros que es poder de Dios. Algo principal que tenemos que tener en cuenta, mi querido amigo y hermano, son dos cosas. Bueno, son muchas cosas. Una de esas es creer que la palabra de Dios, y por eso tengo aquí mi Biblia en la computadora, pero quise traer estas en papel. Tú tienes que estar seguro que la palabra de Dios, estos 66 libros, fueron inspirados por Dios. Si tú y yo tenemos la certeza de que esta palabra es la palabra de Dios, la vamos a escudriñar. Y vamos a encontrar aquí tesoros maravillosos, hermosa palabra de Dios que nos va a guiar a buscar de Él, que nos va a guiar a conocer que la oración es el único recurso que nosotros tenemos, y es el único, pero es un gran recurso para comunicarnos con el Padre a través de Jesucristo. Vamos a encontrar aquí que nosotros estábamos muertos y ahora vivimos. ¿Y quién en su sano juicio le da a una persona
las llaves de un vehículo, le regala un vehículo nuevo sin llantas. ¿Para qué le va a servir ese vehículo? No va a poderte trasladar a ningún lado. Quien en su sano juicio viene y llega a un restaurante y lo que pide es un plato vacío. Uno viene, agarra el menú y pide algo que le sustente, algo que le guste, algo que le fascine. Mi querido amigo y mi hermano, tú has tenido la oportunidad, al igual que yo, de recibir ese regalo maravilloso que es la salvación, la redención de pecados. Hemos tenido la oportunidad de tener una vida nueva. Y nosotros estamos llamados a ir y pregonar esas buenas nuevas de salvación. Dice la palabra en Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy en día, tú sabes lo que acabamos de pasar a nivel mundial. Esta pandemia nos ha traído muchas veces temor, muchas veces aflicción, muchas veces ahorita nos está trayendo un problema económico enorme a nivel mundial. Nos ha traído en algún momento un dolor porque un amigo, un familiar ha muerto por esta situación. Pero si en algún momento tú y yo creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, vamos a tener la certeza que si vivimos es para Cristo, que si morimos es para Cristo. Y yo te quiero invitar a tener esa reflexión en tu mente y en tu corazón. Si tú has recibido esta palabra de fe, si tú la tienes en tu corazón, lo menos que tenemos que hacer es comenzar a ver con esos ojos espirituales. Tu vecino, tu familiar, tu amigo que no ha recibido la palabra de Dios, está sufriendo en sus delitos y pecados. Está creyendo que este mundo le está dando un gozo, una alegría, pero esa alegría que este mundo está dando se acaba en cualquier momento. El gozo que el Señor nos da es para siempre, mi querido hermano. Tú tienes la oportunidad de tener una pastora que te guía, la oportunidad de ir a una congregación y congregarte todos juntos como hermanos. El mundo allá afuera no lo hace. El mundo allá afuera está muriendo creyendo que va al cielo. El mundo allá afuera creyendo que la vida se termina y hasta ahí es. Y no, dice que el hombre es llamado a morir una vez y después el juicio. La palabra del Señor nos está enseñando que el hombre está instituido de la gloria de Dios. Y tú y yo ya lo vimos por revelación del Espíritu Santo. No creas que es porque nosotros somos bonitos, guapos, hablamos bien, tenemos una gran facilidad de palabras, que estamos aquí del otro lado de la pantalla, al otro lado del púlpito. Muchas veces no, lo hacemos porque se nos es mandado ir y predicar el evangelio del Señor. Tú conoces de la gran comisión. Tú sabes que muchas veces tú y yo hemos oído de esa gran comisión. Te quiero traer a memoria otro tema. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primero y también al griego y ahora también al gentil. Nosotros somos gentiles. Nosotros en algún momento estuvimos lejos del plan de Dios. Y ahora Dios ha traído ese plan de salvación a tu vida. Muchas veces sentimos vergüenza de abrir una Biblia en nuestro trabajo. Muchas veces sentimos vergüenza de llevar la Biblia inclusive a la iglesia. Y decimos, no, en el celular tengo la Biblia. Mi amado hermano, aquí dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Tú y yo ya no tenemos que avergonzarnos del evangelio. Tú y yo estamos siendo invitados a ir y pregonar las buenas nuevas de salvación. A ti, mujer, a ti, hermano, a ti, joven. Nosotros ya recibimos esa salvación. El mundo no sabe qué es eso. El mundo no conoce qué es eso. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos hoy en día es esto. Si nosotros en algún momento recibimos ese regalo que es de parte de Dios, ¿por qué tenerlo ahí guardado? ¿Por qué avergonzarnos? ¿Por qué tener temor? Amado hermano y hermana, la obra del Señor es para llevarla a cabo. Y nosotros estamos llamados a ir y predicar
lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dice en Mateo 28:16, esta es la gran comisión y te la voy a dar. Ya tengo que terminar, yo sé que el tiempo se me acorta. Dice en el versículo 16, 28, 16 dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. El 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Estamos hablando de los 11 discípulos. O sea, el que tú dudes, el que tú tengas miedo, no te hace menos que los demás. En algún momento tal vez también nosotros vamos a dudar de hacerlo. En el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando, el 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El 20 me encantó. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengo que terminar. Yo sé que ya me pasé mucho, he dado mucha información, pero el fin de todo este mensaje son estas 4 preguntas. Y quiero que te las hagas tú ahorita. Número 1. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Respóndete tú. Tú pon sí o pon no. En tu mente, en tu corazón. ¿Crees que es inspirada por Dios? Ok. Número 2. ¿Tenemos conocimiento al menos del libro de Juan? ¿O tenemos conocimiento al menos de los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Hazte tú la respuesta. Sí, he escuchado sí, no he escuchado. Número 4, y la última dice, ¿amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón? Y asimismo, ¿amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Te recuerdas que venían los fariseos de aquel entonces, siempre querían ponerle trampas a Jesús y le dicen, Jesús, pero entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, como ya sabía él lo que querían hacer, les dice, de cierto te digo, que ames a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros tenemos la conciencia de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a ti mismo, yo sé que tú, conociendo el Evangelio, no quieres perderte. Tú no te quieres quedar a la gran tribulación. Tú no quieres perder tu salvación. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. Si tú no quieres perder tu salvación, si tú no quieres llegar a tener una muerte eterna, tienes que amar a tu prójimo, tienes que predicarle el Evangelio, tienes que llevarle las buenas nuevas de salvación. Solo así podemos mostrar que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si a nosotros no nos interesa nuestro prójimo, no lo vamos a llevar a escuchar las buenas nuevas de salvación. Y con esta termino. Si alguna respuesta es sí para todas, entonces tienes el llamado a evangelizar a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus enemigos. Ya no esperes más. Este mensaje es para ti. Ahora viene la pregunta del millón. Pero si dije no a alguna de ellas, podría ser que dije, no creo que la Biblia es la palabra de Dios, o no creo que es inspirada de Dios, tengo alguna duda. Podría ser la segunda pregunta. ¿Tenemos el conocimiento de algún libro? Juan, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. No conozco ninguno de ellos. O pudiste haber dicho no en la otra. ¿Amas a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Pudiste haber dicho no, todavía me falta. Si alguna de esas también dijiste no, ten cuidado. Tal vez todavía no has hecho una conversión genuina. Porque aquel que ha nacido de nuevo conoce a Dios. Porque Dios es amor. Así es que este ha sido el consejo de la palabra. Si alguna de estas ha sido una respuesta negativa, no te preocupes. No pasa nada. Hoy
puedas hacer esa conversión de fe y decirle, Señor, yo me comprometo a evangelizar a mi amigo, a mi familiar, a mi vecino, con mi testimonio empezando, dando amor, dando un servicio, diciéndole cuando lleguemos a la iglesia, yo vengo a dar, no vengo a recibir nada más, vengo a dar lo que ya tuve en mi intimidad. Y con eso vamos a comenzar a evangelizar. La gente, dice la palabra de Dios, que somos cartas leídas por el mundo. Nosotros, cuando comenzamos a tener ese cambio en nuestra vida, en nuestra persona, vamos a comenzar a evangelizar con nuestros hechos, con nuestros frutos. Amado hermano, hasta Italia, necesitamos de ti, necesitamos que tú te impulses y comiences a traer tus vecinos a tu congregación, que escuchen el consejo de la palabra del Señor. Y con esto termino. Los pastores hacen pastores, las ovejas hacen ovejas. ¿Sí me entiendes ese concepto? Nunca vas a ver que un pastor de ovejas reproduzca ovejas, ¿verdad que no? Las ovejas reproducen ovejas. ¿Sí me entiendes el concepto? Las vacas reproducen vacas. ¿Sí? Nosotros somos ovejas. Reproduzcámonos. Hagamos más ovejas. Ya no le estemos dejando la carga al pastor. Y esto no me lo ha dicho la pastora que lo diga, ¿eh? Te lo digo porque es la realidad. Ya no dejemos la carga al evangelista. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo, si tú le has dado sí a alguna de estas 4 preguntas que te hice, tú y yo estamos llamados a ir y predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. ¿Quién lo acepte o no? Eso ya es trabajo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado. No sos tú ni soy yo. Tú y yo somos llamados a ir y tirar la semilla. Y Dios va a dar el crecimiento. Este ha sido nuestro consejo de parte de nosotros con todo el corazón. Y queremos terminar con una oración. ¿Qué te parece si me acompañas a terminar con una oración? Rapidito, yo sé que el tiempo se me fue. Los amamos y queremos que tengan ese fervor de predicar el evangelio con anuencia, con amor, con alegría, con gozo. Amén. Padre y buen Dios que estás en los cielos, agradezco, Señor, la oportunidad que nos das de llevar el evangelio hasta esta iglesia hermosa que nos ha abierto su corazón, que nos ha abierto las puertas para llevar el consejo. Señor, perdónanos si en algún momento he dicho algo de mi boca, de mi corazón, de mis sentimientos. Lo único que hemos querido hacer es bíblico, traer tu consejo, lo que tú nos dices en la palabra. Señor, perdónanos porque muchas veces nos da pena, vergüenza, nos aburre tal vez, Señor, llevar la palabra, nos da vergüenza hablarle a mi vecino, pero tú nos has dado salvación, nos has justificado, nos has dado redención, nos has trasladado de tinieblas a luz. Y nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra, y una luz no se pone debajo de la cama. Así es que ahora, Señor, te pedimos perdón porque en algún momento también nos ha hecho dudar si le hablamos a alguien. Tal vez nuestro testimonio no ha sido bueno y nos ha dado miedo dar la palabra, Señor, pero no vamos a predicar a Alexander, no vamos a predicar de nuestra vida, vamos a predicar de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por mí. Señor, permítenos que cuando hablamos, Señor, seas tú, y permite que el Espíritu Santo convenza de pecado a aquella persona que le hablamos del Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por nuestros pastores que siempre están pendientes de nosotros aquí en esta iglesia Maranata en Firenze. Señor, gracias. Bendecimos, Señor, a nuestra pastora, bendecimos a nuestros líderes y bendecimos esta congregación hermosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, gracias por abrirme la puerta de tu hogar. Que Dios te bendiga y esperamos vernos de nuevo. Hasta pronto.